Estimados, estimados participantes, estimados colegas, estimados estudiantes, le doy la bienvenida, bueno, a un curso del programa de especialización en gestión de proyectos, básicamente enfocado lo que es a costos, presupuestos y riesgos, ¿no? Y es un honor para mí compartir este espacio con ustedes, ¿no? Valoro mucho de alguna u otra forma el tener que aportar durante la clase algunas preguntas y mucho valoraré sus experiencias y sus aportes y sus comentarios, ¿no? Agradezco ante todo ello. Bueno, yo como profesional, brevemente, soy un profesional colegiado, más de 20 años de experiencia con estudios en Administración de la Energía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, conjuntamente con la G Montreal, Canadá. He desarrollado una experiencia en el tema de ingeniería, construcción y desarrollo de negocios en los sectores de energía, minería, petróleo y gas, básicamente enfocado en la dirección, en la gestión y en la evaluación técnica financiera durante el proceso de prefactibilidad en los proyectos Greenfield y Brownfield, ¿no? Entonces, he liderado algunos proyectos de gran envergadura, he estado directamente relacionado con la parte de energía, generalmente con lo que es la generación, transmisión y distribución de energía, así como en estaciones de servicio en cuanto al tema de petróleo y gas, ¿no? Y, y por ello em, eh, he trabajado en empresas reconocidas, en empresas internacionales en Perú y digamos en parte de América, y he llevado conmigo el tema pues de proyectos también en la parte de ingeniería y he verificado también algunos indicadores, ¿no? Acá ahora mismo voy a proyectar en estos momentos. Voy a darle la bienvenida. Buenas noches con todos. Noches con todos. Ahora mismo voy a proyectar para abordar este tema, estos temas tan importantes. Así. Vamos a compartir un rato la pantalla. A ver, vamos a ver. Correcto. Buenas noches con todos ustedes. Muy bien, desde Barranca nos están acompañando. Me parece muy ameno este tema de la interacción que podemos tener entre todos nosotros. A ver, mm, vamos a proceder a hacer el tema digamos, del enfoque. Este es un programa de especialización en gestión de proyectos eléctricos que va enfocado a la parte de, digamos, de los costos, del cronograma y de los riesgos, ¿no? Básicamente voy a hacer un análisis o un tema sobre la estructura del curso. Bueno, yo ya me presenté, solamente faltaba indicarles que tengo experiencia en el sector de energía con más de 20 años y he elaborado en empresas de distribución, transmisión de energía y empresas del rubro de petróleo y gas. Y actualmente me encuentro laborando en empresas del grupo Distriluz para las empresas de distribución de energía en el ámbito, digamos, del norte, centro y, y este del Perú, ¿no? Básicamente en el área de la gerencia corporativa técnica, ¿no? Este es mi LinkedIn. eh, con ello ustedes pueden interactuar. Me gusta bastante interactuar dentro de este red social que es muy impartida para el tema laboral, para el tema de conocimientos, ¿no? Y para el tema de, digamos, de la interacción entre varias empresas, organizaciones, proveedores y stakeholders en general, ¿no? Entonces, escríbame por ahí para cualquier comentario, cualquier sugerencia, porque siempre es bueno compartir, siempre es bueno interactuar profesionalmente, porque eh, la parte de energía es un ámbito, es un sector muy grande y no solamente abarca ahora el tema de distribución, transmisión.
y generación. Ahora también estamos mucho abocados en la parte de la inteligencia artificial que va mucho en el tema de automatización para la parte energética, ¿no? Mire, los módulos están conformados por módulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dentro de ellos están, vamos un poco también a ibanar sobre lo que es proyecto de transmisión y distribución de energía eléctrica, que básicamente va a estar enmarcado a todo lo que son líneas de transmisión en alta y muy alta tensión, en subestaciones de transformación, los tipos de subestaciones, las electrificaciones de redes de baja, las redes inteligentes, como lo hemos hablado, los smart grid, eh, y también referente a algo sobre televisión, que es muy importante dentro de las empresas generadoras eléctricas y que al final abarca o mucho tiene que ver con los usuarios finales, ¿no? Que es el tema del AMI y las compensaciones en energía activa o reactiva. En el tema 4, proyecto de infraestructura eléctrica en minería e industria, vamos a desarrollar referente a los sistemas eléctricos de plantas industriales, las subestaciones eléctricas en operaciones de industrias, las electrificaciones, sistema de respaldo a algunos temas de confiabilidad y algunos casos prácticos, ¿no? Entonces, mucho enfocado al tema de la parte industrial, ¿no? En el módulo 5 es programación y control de cronograma de proyecto, que básicamente va a estar enfocado digamos, al tema de planificación según el PMBOK, las herramientas de programación que se utilizan, la construcción digamos, de la estructura del gloso del trabajo, las rutas críticas, los hitos, ¿no? La programación digamos, de las actividades y las curvas de avance físico también, ¿no? Que es muy importante dentro de un proyecto eléctrico, ¿no? Que está muy enfocado el tema de cronograma. El control de costos y recursos de presupuesto, que es un enfoque estratégico para este seminario, que es básicamente, vamos a abarcar estimación de control de costos, los presupuestos eléctricos, todo enfocado a la parte de energía, ¿no? Porque, digamos, este tema de cronograma, costos, riesgos, según el enfoque del PMBOK, siempre va a estar enfocado al tema de todo, digamos, los sectores en general, ¿no? Pero en este caso vamos a desarrollarlo mucho en la parte de energía, que es que cuando se realizan los proyectos siempre tenemos que controlar el tema y verificar los costos, los programas y ver qué desviaciones podemos encontrar para poder actuar rápido dentro digamos, del proyecto y poder, si se quiere, de alguna otra forma, no tener atrasos o sobrecostos dentro de los proyectos, ¿no? La gestión de contratistas, seguridad normativa y, por último, el control y seguimiento de la ejecución, ¿no? Entonces, el esquema de curso básicamente está dirigido, es una modalidad teórico-práctico, ¿no? Análisis de casos, ¿no? Va dirigido a ingenieros eléctricos, electromecánicos, jefes de proyectos, supervisores, profesionales en general del mantenimiento y la infraestructura eléctrica, ¿no? El objetivo general es brindar herramientas conceptuales y prácticas para la gestión de proyectos eléctricos en la parte de transmisión, distribución, en la parte industrial y alineados con las buenas prácticas del PMBOK, ¿no? La introducción es una importancia de la gestión estructurada en proyectos eléctricos. Esta breve reseña del PMBOK y su aplicación práctica en proyectos de ingeniería, diferencias entre proyectos de transmisión, distribución e infraestructura industrial y el objetivo del curso que es integrar la gestión y normativa, ¿no? Aquí vamos a ver dentro del marco teórico aplicado en proyectos eléctricos desde el inicio del proceso, ¿no? Que indica el enfoque del PMBOK hasta el cierre, ¿no? Pasando por la planificación, la ejecución y el monitoreo y control, ¿no? Que básicamente tenemos que definir los alcances técnicos del proyecto, ¿no? Tanto en líneas como en sus estaciones y tableros, las planificaciones que se dan dentro de los proyectos, la estructura de glosa del trabajo, los cronogramas y los presupuestos. Es muy importante este punto 2 porque nos va a dar muchos indicadores, que ya lo vamos a ver más adelante, que nosotros tenemos que tener muy claro, primero los conceptos y luego, partiendo de ello, tenemos que de alguna u otra forma llevar estos indicadores
digamos, a la práctica, para que de alguna u otra forma nuestro proyecto no, digamos, surja un riesgo que podría conllevar, digamos, digamos, a la detención digamos, del proyecto, del ciclo de vida del proyecto, por un tema de sobrecostos, por un tema de adquisición, por un tema de mal planeamiento, ¿no? Por un tema de sobrecostos, por un tema de atrasamientos, entonces, y por un tema de riesgos. Es importante tener en cuenta ello, ¿no? La ejecución, que es la supervisión técnica y la coordinación de contratistas dentro de la gestión de materiales, siempre hay que hacer el monitoreo y control porque tenemos que verificar lo que es los costos y el cumplimiento normativo. Todo ello siempre tenemos que enfocarlos al cumplimiento normativo con un cierre técnico de lecciones aprendidas para el control documentario, ¿no? Entonces, dentro de ello, dentro de la sala del conocimiento, vamos a tener mucho enfoque en el alcance, en el cronograma, los costos, la calidad, el recurso humano, los riesgos y la seguridad, pero todo enfocado a la parte de energía, ¿no? La gestión aplicada para estos proyectos eléctricos, básicamente, son proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica, ¿no? Estos vamos a tener que realizar algunos conceptos claros, vamos a tener que tener muy bien teóricamente planteado lo que son líneas de transmisión y la importancia, el efecto Joule, las redes eléctricas actuales y del futuro. Ahora ya tenemos el tema con el tema de la automatización y la integración, el tema de la interoperabilidad que se llama ahora, que se tiene que tener de alguna u otra forma con las redes inteligentes interrelacionados. Ahora muchas empresas interrelacionan el tema del sistema SCADA con los equipos no solamente con el SCADA, sino también con el SAT, está integrado con el GIS, está integrado digamos, con el Smart World y todo el tipo de software para poder interactuar y tener el tema, si se quiere, de la parametrización, el tiempo futuro de un equipo, cómo se podría dar el mantenimiento, evaluar las matrices de riesgo de estos equipos, ¿no? Retos del futuro de sistemas eléctricos, las fallas recurrentes en línea de transmisión. Un plan de inversión de transmisión que esto generalmente dentro de los proyectos eléctricos lo da el organismo supervisor de la inversión de la energía. Y esto tenemos, si nosotros queremos llevar proyectos o tener proyectos, mucho hay que revisar el plan de inversión de transmisión para poder ver qué es lo que se realiza dentro, digamos, de la estructura de los proyectos con el Estado. Las cargabilidades de los transformadores de potencia, que es muy importante, por qué se cargan tanto los transformadores, que, cómo tenemos que de alguna u otra forma estos transformadores tenerlos al 80% hacia abajo, ¿no? Porque tenemos que armar un plan de transitorio de transmisión que permite a que estos, digamos, celdas de transformación puedan operar con menos del 80% de su carga para garantizar la operatividad y la confiabilidad del servicio, del sistema, ¿no? Y por ende también estar comprometido con el cliente, ¿no? Porque también la demanda es bastante según las localidades y esto hace que también se carguen los transformadores, pero si nosotros podemos de alguna u otra forma, si se quiere, hacer transferencia de cargas o hacer repotenciaciones a los transformadores de las celdas, abrir más alimentadores, más patio y llaves, podemos generar este tema de captar mayor demanda, ¿no? Planes de transitorio de transmisión, ¿no? Estos son un ejemplo que se pueda dar dentro de las empresas, empresas concesionarias eléctricas, las subestaciones de transformación, los tipos de subestaciones,
¿no? Las redes eléctricas, como le hemos indicado, los smart grid, redes inteligentes, el sistema de telemedición que es AMI, ¿no? Que estos sistemas de telemedición en tiempo real, donde ya podemos tener la facturación a través digamos, de un, este, de un tema de interactuar hombre-máquina. Entonces, este tema ya se está dando en algunas empresas en unas empresas concesionarias eléctricas, ¿no? Me da gusto por ello. Ahora, también vamos a detallar. Perdón, a ver, vamos a detallar el tema ahora mismo de los sistemas eléctricos de potencia, que básicamente es aquel que permite generar, transportar y distribuir la energía eléctrica hasta sus consumidores bajo ciertas consideraciones, ¿no? Tenemos acá pues la central hidroeléctrica, ¿no? Y ahora, generalmente, ¿cuál es el sistema convencional o el sistema tradicional? Es la generadora, a través de ello en parte, y hay a través de un sistema de elevación. Tenemos que tener muy claro estos conceptos del sistema tradicional, porque para poder ejercer un proyecto tenemos que saber conceptos claros, temas, cómo se genera la energía, cómo se transporta la energía, cómo se distribuye y se comercializa la energía, cuáles son los niveles de tensión que dice el Código Nacional de Electricidad, qué es lo que te dice la Ley de Concesiones Eléctricas, la norma técnica de calidad de servicios eléctricos. Todo ello tenemos que tener claro para poder realizar proyectos en el tema del sector eléctrico. Y esta es la generación, pues, a través, digamos, de los, digamos, de los equipos generadores, ¿no? Que generan la parte de energía y estos los transforman pues de la parte mecánica, ¿no? Y, la parte eléctrica a través de una elevadora y luego posteriormente la transportan con altas niveles de tensión, ¿no? A partir del transporte de energía, ¿no? Y luego posteriormente también hay subestaciones de transformación en donde se reparte, donde hay una red de reparto ya en baja, ¿no? Baja los niveles de tensión, ¿no? Hasta 132 y luego posteriormente esto se va a, digamos, a otras estaciones transformadores donde ya se distribuye, ¿no? En media tensión, ¿no? Para clientes libres o clientes industriales, donde se solicitan pues unas potencias más elevadas que las domiciliarias, ¿no? Y estos son centros de transformación donde también existe para poder llegar al cliente residencial o final, ¿no? El Smart Grid ya comprende el ambiente tradicional y el ambiente Smart Grid. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Ahora ya entra a tallar lo que es las energías limpias, ¿no? La parte de generación, la generación eólica, la generación eh, fotovoltaica, ¿no? Donde tenemos que, de alguna manera, a través digamos, de los rayos del sol o a través de los vientos, poder generar la energía, ¿no? Y llevarlos hacia los clientes finales, a los residenciales, a los clientes libres, ¿no? Y que se tiene que pasar por una estructura que se llama red inteligente, ¿no? Y automatizada, donde todo se tiene que integrar, los equipos, para poder de alguna manera monitorizar el tema de la operatividad y la continuidad del servicio, ¿no? Entonces, esas líneas de transmisión permiten llevar energía de las centrales de generación hasta los sistemas de distribución desde una generadora hasta una distribuidora, y esta la comercializa, ¿no? Al final. En el Perú, las instalaciones de transmisión son líneas de contención mayores a 30 kilovoltios, subtransmisión, y las estaciones de transmisión con tensiones mayores a 30, perdón, líneas de contención mayores a 30 kilovoltios y las líneas mayores a 30, que son las de transmisión o subtransmisión, y también las menores a 30, que también la parte de media tensión o distribución, ¿no? Redes eléctricas actuales, por ejemplo, lo que habíamos indicado, generación, lo que generan, lo que transmiten, hay una coordinación entre la transmisión y distribución, tiene que haber los transportes, acá hay temas de peaje también, observabilidad de control limitada a redes pasivas, a clientes pasivas,
bajos de uso, la distribución que se realiza en la parte de energía. Luego, posteriormente, hay una gestión de la demanda, ¿no? Conocida como no controlable. Esta parte, ahora no se puede, en tema actual, generalmente tenemos que no lo controlan a través de los AMI, ¿no? De la infraestructura, digamos, automatizada, ¿no? De medición automatizada, que debería ya estar de alguna otra forma dentro del equipamiento eléctrico, ¿no? Porque con ello vamos a verificar en tiempo real cuáles son, digamos, los niveles de tensión, las frecuencias, las corrientes, las fallas, ¿no? Y podemos también evaluar al equipo, ¿no? Las redes eléctricas del futuro, donde se generan a través de, bueno, hidroeléctricas, que acá en el Perú más del 50% es la generación es hidráulica, ¿no? Y el tema de la generación de viento, ¿no? A través, bueno, de transmisión, manejo de la red centralizadamente, alta utilización de los activos, altos usos de energía renovable, una red inteligente de bajo carbono. Esto es muy importante ahora con las redes inteligentes del futuro. La operación coordinada siempre se va a tener entre la transmisión y la distribución, ¿no? También va a haber el tema fotovoltaico, donde va a estar relacionado, verificado también a través de un equipamiento de hombre-máquina, donde va a realizar toda la parametrización, ¿no? La distribución, el control jerárquico, el tema del manejo energético del cliente final, las nuevas tecnologías, ¿no? Aquí también llega a las residencias, pues el tema a través de los paneles fotovoltaicos, que también es importante. Hay edificios inteligentes también y ahora mismo en Europa, en Estados Unidos, se cuenta bastante con muchos edificios inteligentes, sistemas de generación distribuida, que es la energía limpia, renovables, mediante escalas controlables, ¿no? Eso es lo que se va a tener ahora en la red eléctrica en el futuro, ¿no? Y que también lo vamos a estudiar como parte de ver la parte de la energía en función al tema de proyectos, ¿no? La introducción de los retos futuros del sistema eléctrico, la generación, cómo son los futuros ahora del sistema eléctrico, ¿no? La generación eléctrica, la variabilidad y la incertidumbre de energías renovables, la inercia del sistema, eh, en la transmisión eléctrica, la flexibilidad, la robustez y la capacidad de transmisión, la distribución eléctrica, la integración de recursos energéticos distribuidos, nuevos productos y servicios en el mercado, la confiabilidad, todo ello tiene que tener una confiabilidad del servicio eléctrico para garantizar la continuidad, ¿no? De estas redes, la adaptación de la digitalización, ¿no? A través de la regulación, ¿no? Digamos, abordar los desafíos asociados para que la creciente digitalización, la integración de las energías renovables, que también es un tema del futuro, ¿no? A garantizar una transición fluida hacia los sistemas eléctricos con mayor penetración en energías renovables, la promoción de la innovación, que es muy importante, fomentar la innovación de la tecnología. Mucho piden los INERMIN dentro de sus etapas, como el BAT, el tema de la innovación, ¿no? En todas las redes de operatividad, para que de alguna u otra forma le den más costo a a las distribuidoras, ¿no? Eh, Esto mejora la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia, ¿no? La gestión de la complejidad, que tiene que ver bastante con la forma de gestionar el tema de la complejidad de manera eficiente y efectiva, la garantía de la equidad y accesibilidad, que asegura que los beneficios de la transición energética sean equitativos, accesibles para todos los sectores de la sociedad, la respuesta a las emergencias de eventos extremos, perdón, básicamente se basa en desarrollar planes, procedimientos efectivos para responder emergencias y eventos extremos, que también están dentro de los retos del futuro del sistema eléctrico, ¿no? Como lo indicaba, mucho se tiene que estudiar el tema de las cargabilidades, saber por qué en los proyectos mucho se promueve el tema, digamos, de las ampliaciones. ¿Por qué ahora nos preguntamos por qué se hacen las ampliaciones en las subestaciones? ¿Por qué el patio de llave? Por qué nosotros tenemos que colocar dos transformadores más? ¿Por qué tenemos que colocar dos celdas más?
¿Por qué tenemos que colocar interruptores de potencia más? ¿Por qué los tableros? ¿Por qué tenemos que de alguna manera hay que monitorear todo ello? Entonces, porque se debe mucho a las cargas de los transformadores de potencia, las cargabilidades por la alta demanda en las localidades, mucho hace que los proyectos surjan también, porque también extendemos en las redes eléctricas, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo fiel de lo que es la cargabilidad en transformadores de ENSA, por decir, ¿no? Aquí están los transformadores, las capacidades que en julio de 2025 tuvo y las cargabilidades. Generalmente dentro de estas cargabilidades no tenemos casi puntos críticos, a excepción, bueno, de Cutervo, ¿no? Que es de la situación de Cutervo, que es del 99%, es el único que está muy, muy alto, y la subestación Chiclayo Norte, que es al 88%. El resto está un poco por debajo del 85%, que está muy bien porque las cargabilidades, básicamente el transformador siempre que tiene que tener una reserva del 20%. Y esto va a mantener la continuidad del servicio, la confiabilidad del sistema, que este transformador no alcance su máxima cargabilidad, que en cualquier momento podría fallar, ¿no? Se queman en la parte interna de los transformadores y esto va a provocar pues un corte intempestivo en toda la región, en toda la ciudad o en toda la localidad o el pequeño sistema eléctrico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la situación Cutervo alcanzó una cargalidad del 99%, lo que le indicaba, ¿no? Acá dice, se coordina con Engie la transferencia de la carga de la subestación de una Wambos de 1.5 megavatios, técnicamente se encuentra todo listo, solo falta definir aspectos comerciales. Entonces acá sí hay transferencia de cargas dentro de las cargabilidades. ¿Qué hacen las distribuidoras o qué hace el cliente el cliente externo, ¿no? Que tenga también una subestación, puede de alguna manera equiparar, transferir cargas. De alguna manera también puede ser instalar nuevos transformadores que con máximas capacidades o realizar un overhaul, ¿no? Digamos, un tema de un mantenimiento general al transformador, ¿no? Esto es un ejemplo de transmisión de hidrandina, por ejemplo de la subestación Caraz, ¿no? Donde antes era de un transformador de 5 a 6 megavolt de potencia reactiva, o potencia, perdón, aparente, y luego posteriormente ahora hay un transformador adicional que se ha implementado de 7 a 9 megavolt. Entonces, esto es incluido con celdas y puesto en servicio. Por eso es que de alguna manera se crea los proyectos a través de las cargabilidades, de la demanda que exista, de los picos de demanda que existe dentro de, digamos, de la operación del sistema, ¿no? Entonces, esto hace que se incrementen los proyectos a través de los transformadores adicionales, las celdas, las líneas de transmisión, ¿no? Y esto puede equiparar y puede racionalizar el tema de la energía que conlleve a una mayor eficiencia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la subestación Quirubilca, ¿no? Antes estaba pues de 0.5 megavolt no, con 122% de cargabilidad, ahora que con reemplazo, ahora estamos a 33, que quiere decir que de alguna manera, este transformador de 0.5 megavolt ha subido a 3 megavolt. Entonces hace que esta demanda tenga, pues, reserva, ¿no? Digamos, en la localidad. Esta es la subestación de Ayacucho, también estamos puesta en servicio el transformador. Con esto se transfirió el alimentador, el transformador se redujo la cargabilidad y esto hace los niveles de tensión, digamos, las corrientes, digamos, hasta también el tema de las pérdidas, ayuda bastante el tema de las pérdidas, ¿no? ¿No? Y esto hace que la continuidad del servicio se vea reflejada. Entonces, el plan de transitorio de transmisión, que también es un aspecto muy importante, que también se ve para los proyectos, el tema de la máxima cargabilidades, ¿no? Porque es que las subestaciones no están muy cargadas, ¿no? Las criticidades, las calificaciones de la problemática, cuando ustedes puedan trabajar en empresas concesionarias, también puedan verificar las calificaciones de las problemáticas, ¿no? Con este tema de las máximas cargabilidades, las criticidades altas, las medias, las bajas, ¿no? Para poder
garantizar que estos equipamientos puedan, puedan funcionar operativamente durante todo el ciclo de, digamos, del vía del, digamos, del proyecto que se ha enmarcado, ¿no? Una subestación eléctrica, aquí por ejemplo, es un conjunto de equipos, dispositivos eléctricos, circuitos que forman parte del sistema eléctrico de potencia. Su función principal es transformar tensiones y derivar circuitos de potencia. Las capacidades también están en función a la, digamos, a las demandas, ¿no? El diagrama de la subestación eléctrica de potencia, que son básicamente, vamos a estudiarlos también por transformadores, interruptores, pararrayos, la barra simple, el tipo de barra también vamos a estudiar los seccionadores, transformadores de corriente, que son básicamente los sistemas de medición y los transformadores de potencia, ¿no? Vamos a entrar también un poco a verificar o a ver o a leer o a aprender también un poco el sistema eléctrico del mercado eléctrico peruano, ¿no? El usuario libre, el usuario regulado, ¿no? Para tener en cuenta y algún tema de la normatividad en cuanto al equipamiento, al sistema eléctrico, porque es muy importante en todos los proyectos también va de la mano el tema de la normativa, ¿no? Para tener en cuenta solamente, por citar una de las normas, los mayores a 200 kilowatts, entre 200 kilowatts y 2500 los usuarios tienen la opción de elegir si prefieren ser clientes regulados o libres, es lo que dice la norma, pero menor a 200 kilowatts, menor o igual a 200 kilos es un usuario regulado, ¿no? Esos son los, digamos, los clientes domiciliarios, por decirlo así, ¿no? Ahora, tolerancia admitida a los niveles de tensión, esto es lo que dice la norma también, hay altas tensiones, medias tensiones, bajas tensiones, ¿no? El tema de las tolerancias admitidas, ¿no? Que también lo regula la norma. Es muy importante aprenderlos por, porque con ello también vamos a garantizar el tema del equipamiento que esté funcionando y operativo dentro de los parámetros, ¿no? La conceptualización de la definición de los smart grid. También vamos a tocar un tema referente mucho a las redes eléctricas inteligentes, ¿no? Que tienen para ellos acciones con todos los usuarios conectados. Eso es lo que se quiere llegar a las redes inteligentes, conectarlo con todo. ¿No? Y garantizar la eficiencia, la sostenibilidad, la economía y la seguridad del servicio de la energía eléctrica, porque también tiene que entrar todo lo que es integración de las energías renovables, la generación distribuida, todo ello tiene que integrarse poco a poco. Yo creo que en 10 o 15 años deberíamos estar ya garantizando digamos, una red inteligente donde ya se tenga que, de alguna otra forma, em, en los países generar a través de de las energías limpias, ¿no? Y que ello va a interactuar entre todo el tema de la conceptualización en función a la interoperabilidad, ¿no? Para el tema de garantizar la eficiencia y la calidad, ¿no? De la energía. Entonces, esta digitalización comienza con el tema de la automatización. Nosotros tenemos que automatizar todo ahora. Como le decía, integrarlo todo, automatizarlo todo lo que son proyectos eléctricos, siempre tenemos que llevar innovación en automatización. Cuando hagamos proyectos eléctricos, tenemos que armar proyectos en donde siempre tenga que ver automatización de todo, porque los equipos, los reclosers, digamos, los transformadores, los interruptores de potencia, las celdas, tableros, todo tiene que estar intercomunicado, tiene que haber interoperabilidad, porque con ello va a garantizar que los equipos den una eficiencia, un equilibrio, una operatividad continua, ¿no? En tiempo real, no solamente con el SCADA, sino también con otros equipamientos. Uno de ellos también ahora que se está mucho manejando en el tema del sector eléctrico está las plataformas de software, ¿no? Estas plataformas de software que básicamente lo hacen a través de la inteligencia artificial y con, digamos, de alguna manera que a través del Big Data, que son grandes, digamos, grandes cantidades de información, ¿no? Que puede ser un background, ¿o ¿no? Hace 5 años atrás, ¿no? De toda la operatividad. Si vamos al ejemplo de los transformadores de potencia, nos encontramos que estos transformadores de potencia tienen, por ejemplo, el tema de las temperaturas.
que hayan tenido el registro de las temperaturas, el registro de las parametrizaciones, las tensiones, las corrientes, el tiempo, las frecuencias, el registro, digamos, de la humedad de estos transformadores, el registro, digamos, de lo que se hace en las pruebas de tangente delta, los registros que se realizan de las análisis de aceite de estos transformadores de potencia, ¿no? Y de repente el tema de la placa de datos, que también es importante. Todo ello, si tenemos digitalizados y lo tenemos como porque utilizan unos software, ¿no? Actualmente las empresas y estos software ahora están implementando también modelos digitales, gemelos digitales, porque tienen que tener digamos, un backup. Y este backup también como gemelo digital actúa para que de alguna manera se caiga el sistema y entre a tallar el otro. Entonces, este tema de la inteligencia artificial a través de la digitalización de sistemas eléctricos hace que este transformador, a través de estas grandes datas, no lleve el registro o formatos hacia un software, donde este software automáticamente a través del machine learner o de redes neuronales hace digamos, las configuraciones y de alguna manera realiza el algoritmo para sacar un producto final, que es, digamos, una matriz. Puede ser una matriz de riesgos, puede ser un dashboard, ¿no? Donde te pueda indicar, digamos, cuándo se le puede realizar este mantenimiento, porque ya hemos estudiado el transformador 5 años bajo esos sistemas de parametrización. Y luego, posteriormente, ¿qué vamos a tener? ¿No? Una predicción de falla, claro, porque tenemos que tener los registros de falla que nos ha dado el SCADA. Dentro del Big Data nos dan unos registros de falla. Y esto a través digamos, de los algoritmos que utilizan en la inteligencia artificial, vamos a predecir cuándo va a ser la próxima falla de este transformador o cuándo va a cumplir su ciclo de vida de este transformador. Y todo también se puede realizar a través digamos, del cloud computer. Entonces, estos computer cloud que es el tema de las redes, digamos, de la nube, que también se puede llevar, ¿no? Toda esa información, la automatización en sí, que se tiene que llevar, el IoT, el Internet de las cosas, que se tiene que tener de alguna manera sincronizado a través digamos, del Internet. Y al final la data o la gestión de data que tenemos, que puede ser un dashboard, que puede ser una matriz de riesgos, que puede ser ahora con el Power BI, o que puede ser todo un software que está bien parametrizado y que te dé de alguna manera los cálculos digamos, del transformador, cómo va, que te dé el tema digamos, de la predicción de fallas, que te dé, digamos, los niveles de tensión en tiempo real, los niveles de corriente, las frecuencias, que te dé el tema del mantenimiento, cuándo se va a realizar, en función a ello. Entonces, todo eso es la digitalización que tenemos que tener. Y eso en los proyectos tenemos que verlo, porque es parte del equipamiento que se tiene que llevar durante los próximos años para transformar el sistema energético. ¿En qué? En descentralizar. ¿En qué? En digitalizar y en bajar, obviamente, la descarbonización. Este es el origen, porque nosotros teníamos pues el carbón, el gas natural, como hidroeléctrica, como nuclear, ¿no? Y estos básicamente tienen flujo de periodicidad de información hacia el usuario final, porque generan y se van hacia el usuario. Pero ahora va a estar todo transformada. Esta es la tradicional y esta es la transformada, porque a través de esta transformación vamos a tener flujos bidireccionales de información. Energía almacenada, ojo con la energía almacenada, ¿ves? ¿No? O Estados Unidos, parte de Europa, Asia misma, tiene bastantes energía almacenada. Ahora, este problema que ocurrió, el tema de la inercia, del apagón que hubo en España, el apagón que hubo en Chile, es porque es porque no tenían el tema del sistema de energía almacenada. Los sistemas B son muy importantes dentro de la parte de operatividad de energía. Esto también se van a ver en temas de proyectos, porque también es parte de realizar un tema de expansión de, digamos, dónde vamos a tener el almacenamiento de energía. Porque yo con un sistema de BESS, yo puedo de alguna manera
almacenar mi energía para poder dispararlo en horas punta y poder bajar mi facturación, porque también es parte, esto te ahorra también temas de alguna manera de costes y es muy importante, ¿no? El sistema. Entonces, tenemos que ver esos puntos que también lo vamos a detallar, la eólica, energía almacenada, todo ello dentro de la infraestructura también de medición avanzada, que es los AMI, que son los medidores, que son el sistema inteligente de la respuesta a la demanda, la conservación de energía, la automatización de la distribución. Y todo ello, que tiene que automatizarse todo, la automatización de las subestaciones, porque también tiene que haber sistema de medición en los puntos de compra, tiene que haber sistema de medición en las redes, tiene que haber sistema de medición en los usuarios finales. Y eso también tiene que ser monitorizada por el SCADA, ¿no? Entonces, todo ello tiene que estar interrelacionado. La gestión aplicada a proyectos eléctricos. Esto también vamos a estudiarlo muy a fondo con los proyectos eléctricos en minería e industria, sistema de plantas, del enfoque, digamos, del Project Management profesional, la subestación de distribución en el enfoque PMP, sistema de respaldo eléctrico, electrificación de procesos industriales, automatización y control y monitoreo en entornos industriales, casos prácticos que vamos a la industria. ¿No? Vamos a llevar, por ejemplo, el tema todo el enfoque de PMP al tema de las líneas y subestaciones eléctricas, ¿no? En todo lo que es desde el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre final del proyecto, ¿no? Como un tema de grupo de procesos, como acá un ejemplo, por decir, ¿no? El acta de constitución que se va a realizar, el tema de la por ejemplo, como proyecto tenemos una ampliación de una subestación, ¿no? De la subestación de Jesús, que es 138-33, y por ello va a tener una descripción. Vamos a hacer ejemplos referentes al tema del enfoque de PM Book, al tema eléctrico, ¿no? Como los proyectos eléctricos, la presentación de actas de la constitución del proyecto, por ejemplo, acá en el caso del CIAL, elaborado por el Desarrollo Energético de la Gerencia Técnica de Proyectos, la breve descripción del proyecto, en este caso, cómo se ha descrito en el proyecto. Digamos, el proyecto se implementará en la zona del parque industrial, dentro del cercado de la ciudad, ¿no? ¿Dónde está la descripción del proyecto? Las estrategias del propósito del proyecto, ¿no? Que son los objetivos, los estratégicos de la organización y el propósito del proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro del ejemplo, tenemos las mediciones, el incremento de venta, la reducción de pérdida de energía. ¿Por qué es el propósito del proyecto? ¿Y por qué se amplía la cobertura del sistema, ¿no? ¿A través de qué? Del incremento de capacidad de los transformadores, la reducción de la frecuencia de las interrupciones, bastante interrupciones, ¿no? Reducción de la duración de las interrupciones. Aquí tiene que ver bastante el side y side. Es, la duración y la frecuencia de las interrupciones está de alguna manera cumpliendo un propósito fundamental para que se realice este proyecto de las celdas. Entonces acá el propósito del proyecto amplía la oferta de la potencia, ¿ya? Asimismo la instalación del equipamiento, la tecnología, eh, ir más allá con el tema de la capacidad para lograr el abastecimiento de la energía y atender cargas actuales también. Entonces, todo ello se tiene que ver ejemplos con el tema del propósito del proyecto, los objetivos del proyecto, como es el garantizar la oferta técnica de la energía eléctrica en la zona céntrica, ¿no? Y dentro del parque industrial por 20 años, que es lo que indica el ejemplo, el costo del proyecto, cómo sacamos estos costes, cuáles serían las desviaciones del coste, cuáles serían las desviaciones del cronograma, qué KPI vamos a utilizar, cumplimiento estricto de los hitos, que no supere el costo establecido, obviamente, el back es un presupuesto, es tu línea base, es tu línea base y eso no tiene que superar el costo, tenemos que ver qué, por qué, ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo es que podemos terminar un proyecto con éxito? Y eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que enfocar y eso es lo que vamos a aprender dentro de digamos, este curso de especialización en tema de proyectos eléctricos, porque nos va a fascinar el tema cómo logramos que esto no se produzca al final, ¿no? Porque los indicadores son una parte muy fundamental de los proyectos en que nosotros tenemos que, como director de proyectos, tenemos que liderar
y tenemos que realizar también, no solamente depende de los indicadores o el tema de la adquisición, todo tiene que estar interrelacionado, todo el tema de gestión. Pero sin embargo, también el director del proyecto tiene que tener una visión de líder, tiene que tener habilidades técnicas y blandas para poder ejercer el mando del proyecto, en fin, ¿no? Y tomar decisiones puras y duras, ¿no? Dentro de un proyecto, el cumplimiento estricto de los hitos, cómo superar el costo establecido de las contratas sin penalidades. Por ejemplo, la ingeniería definitiva, que es los requerimientos de alto nivel, por qué el proyecto cuenta con aprobación del expediente de servidumbre, certificación ambiental, en este caso del ejemplo, la ejecución de obra, que es el que el proyecto se realice bajo la modalidad de llave en mano, que luego en la puesta en servicio se realice el periodo de operación experimental, que el proyecto cuente con la aprobación de estudio de operatividad. El proyecto, si se va a realizar un tema donde tú vas a ampliar una red, donde tú vas a tener varias subestaciones, líneas de transmisión, tiene que haber en la parte de transmisión de energía, estudio de operatividad que te pide el COES, que el Comité de Operación Económica del Sistema, que también tenemos que ver como un tema aparte. Principales entregables del proyecto, qué entregable que se va a dar, el control de obra, la operación, la liquidación, la interconexión, las telecomunicaciones, los interesados clave del proyecto, dentro también digamos, del esboce en la parte de energía, ¿no? Cuáles son los stakeholders, los interesados, los que tenemos que de alguna manera coordinar y los que de alguna manera tenemos que em, ir dando cuenta también, dando cuenta no solamente al cliente, sino también al patrocinador, al que pone digamos, el presupuesto. El riesgo, también los riesgos muy importantes. Vamos a ver los riesgos, por ejemplo, los laborales, financieros, naturales, administrativos, sociales. Los riesgos en general tienen matrices, ¿no? El tema de matrices, el impacto que se da, qué tipo de impacto te da el riesgo, ¿no? ¿Qué probabilidad? ¿No? El impacto versus probabilidad. Y esto, sabes que el riesgo se minimiza, se puede trasladar un riesgo, ¿no? Se puede minimizar, se puede trasladar y se puede aceptar el riesgo, ¿no? Yo puedo aceptar un riesgo, un proyecto muy grande de gran envergadura y conozco los riesgos, porque sé que me voy a meter en un proyecto de una central hidroeléctrica, ¿no? Realizar la construcción de una central eléctrica con líneas de transmisión. Es un proyecto de gran envergadura en donde yo voy a saber cuáles son mis riesgos de antemano y eso es un riesgo que yo tengo que aceptar. Entonces, yo voy a tener que aceptar el riesgo. Hay otros mecanismos de repente mecanizarlo, minimizarlo, ¿no? Los hitos principales del proyecto, el inicio del proyecto, las gerencias técnicas, el tema en este caso del ejemplo, las puestas en servicio que indica, los requerimientos de la aprobación que están indicando en el tema de quiénes son los que aprueban el proyecto, que también es parte del ejemplo, las autoridades asignadas, que son parte del ejemplo de la parte gestionable del proyecto, la firma del patrocinador, que al final tiene que ser, ¿no? Los proyectos vamos a verlo también según el enfoque del PMBOK, que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, que tiene un comienzo y un fin, no es continuo en el tiempo, genera un entregable y que responde a requisitos, ¿no? ¿De dónde provienen los proyectos? Van a provenir de varias, ¿no? Se inicia con las organizaciones, el plan estratégico, ¿no? ¿Por qué provienen? Porque hay una solicitud del cliente, porque hay un adelanto tecnológico, porque hay un requisito legal, por temas ambientales también generan proyectos, provienen, ¿no? Por la demanda del mercado, mucho en la parte de energía, ¿no? Por la necesidad estratégica, por la necesidad comercial, ¿no? Siempre tenemos que tener el plan estratégico con visión, misión, objetivos, estrategias, el portafolio, por ejemplo. Tenemos que tener bien en claro nuestro sistema de portafolio, la selección y priorización. El programa es una subdivisión del portafolio, ¿no? Y el proyecto al final es parte de la subdivisión del programa. La importancia y la dirección del proyecto, vamos a tocar el tema también de la importancia, por qué es importante el tema de la dirección, el tema digamos, del director del proyecto, ¿no? Que les hablaba, que tiene que tener conocimientos, habilidades, herramientas, ¿no? Para gestionar el proyecto, ¿no? Y con ello van a tener que marchar para poder llegar
al entregable final y al éxito del proyecto, ¿no? Que es lo importante, el ciclo de vida, ¿no? Vamos a tocar también el tema de la iniciación, la planificación, la ejecución, el control y seguimiento y el cierre en función a lo que es la parte de energía, ¿no? La operación, disposición y digamos, ¿no? Vamos a ver también el enfoque estratégico y el tema clave, que es la programación de control de presupuesto y costos, que básicamente comprende lo que es la programación de cronogramas, la estructura del desglose del trabajo para proyectos eléctricos, las rutas críticas, la asignación de recursos, el control de costes y recursos, que también vamos a verlo dentro de, digamos, del programa, la curva S, el control de avance físico y financiero, muy importante, ¿no? Cómo podemos tener el avance, ¿no? Del, digamos, de los costos y de los recursos, los costos directos, vamos a tener un poco de conceptos claros del equipo, los materiales, los indirectos, los indicadores, no solamente la desviación del cronograma, la desviación del costo, la eficiencia de desempeño, ¿no? También ahí está el VAP, ¿no? Y también el valor ganado, el costo actual, ¿no? El valor planeado también es parte digamos, de los indicadores claves, ¿no? El control de presupuesto en la curva S y el proyecto de distribución tanto en media como en baja tensión. También como cronogramas, dentro del concepto de cronogramas, ¿no? Que, digamos, vamos a ver mucho el tema del enfoque del PMU en cronogramas y en parte de proyectos eléctricos, ¿no? Para que tengamos muy definidas las herramientas, ¿no? A través de estos indicadores, de cronogramas. Vamos a también que ver un poco referente a las rutas críticas, al enfoque, a los enfoques, a los tipos de enfoque, ¿no? El resultado de los cronogramas y la línea base del proyecto, ¿no? Entonces también vamos a abordar un poco sobre el tema de las rutas críticas, que también es muy importante, ¿no? El inicio hasta el final y tenemos que identificar cuáles son las rutas críticas, de dónde está la holgura del proyecto, dónde podemos tener una holgura del proyecto, que es muy importante tener esa holgura del proyecto para garantizar que de alguna manera cuando hay un riesgo utilicemos esa holgura, esa libre, ¿no? Esa holgura libre para poder contrarrestar las rutas críticas, ¿no? Las holguras, el flock y el lag, que es básicamente holguras totales, las holguras libres, la holgura del proyecto, los conceptos clave de los costos, el valor presente neto, el retorno de la inversión, digamos, todo ello vamos a un poco a estudiarlo. Los indicadores aplicados al proyecto de energía también es muy importante. Estos indicadores vamos a llevarlo de la mano y enfocados a los proyectos eléctricos, por ejemplo, el valor ganado, que es el valor del trabajo realmente ejecutado, expresado en términos monetarios del presupuesto aprobado, ¿no? Y esto responde a la pregunta de cuánto valor he generado según lo que ya ejecuté. Y acá hay un ejemplo muy clave, ¿no? Entonces, mi presupuesto, digamos, aprobado es de 10 millones de dólares, ¿no? Es el back que yo comienzo, ¿no? Y si yo tengo pues el valor de trabajo o el valor ganado, que es el trabajo realmente ejecutado, y me dicen que yo tengo el 40%, va a ser solamente el 40% del valor presupuestado, que en este caso sería 4 millones, y ese es el ejemplo práctico. Entonces se han montado equipos primarios y aquí ese valor ganado dentro del, digamos, del equipo que se ha montado, en este caso interruptores, transformadores de corriente, transformadores de potencia, los tendidos, las barras, y que equivale al 40% del proyecto, ¿no? Acá, por ejemplo, el valor planificado es el valor del trabajo que se debía haber ejecutado en una fecha determinada, según el cronograma base. Y responde, siempre va a responder a la pregunta de cuánto debería haber avanzado según el plan. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? El valor planificado. Y el ejemplo de energía es el porcentaje del planificado al mes 5, el 50%. El BAC, el presupuesto 10 millones y acá básicamente el valor planificado es 5 millones, ¿no? El ejemplo práctico, según el cronograma, ya debían estar terminadas las obras civiles, el montaje electromecánico y principal, según digamos, hasta el porcentaje del 50%, ¿no? En el mes 5 y que tiene que ir, el valor planificado debe estar de la mano, ¿no? Siempre con
digamos, con el valor ganado, con el costo real. El costo real incurrido por el trabajo ejecutado hasta la fecha responde a cuánto he gastado realmente, cuánto yo realmente tengo gastado hasta la fecha, ¿no? Y ese es, por ejemplo, 4.800 millones, no sé, 3 millones de dólares, 2 millones de dólares. Ejemplo práctico, estos son costos de contratistas, civiles, montajes eléctricos, supervisión logística y materiales importados. Acá, por ejemplo, tenemos el presupuesto, esta es la línea del presupuesto, este es los costos actuales que van por acá, ¿no? Este es mi línea de presupuesto, mi valor gana, mi línea de presupuesto, perdón, mi punto de presupuesto, que es el back que yo tengo que llegar acá, mi valor acumulado, este es mi valor planeado, ¿no? Mi valor planeado hasta el punto del, digamos, del presupuesto total. Y digamos, el valor, el costo actual y el valor, en este caso planeado, ¿no? Valor planeado, valor ejecutado, perdón. Ahí está, el valor ganado, el valor planificado y el costo real. Valor ganado, valor planificado y el costo real. Y acá, por ejemplo, tenemos que ver dentro de los ejemplos de los proyectos eléctricos mucho el tema de la variación del cronograma, ¿no? Que mide el proyecto si está adelantado o atrasado. Acá nos va a indicar respecto al cronograma qué es lo que tenemos que poder que realizar o cambiar, ¿no? Para poder continuar con el proyecto, ¿no? En este caso, si está adelantado, bueno, no hay ningún problema, pero el tema va a ser el atraso, ¿no? Respecto al cronograma, y esto te mide en un indicador variación del cronograma, que es básicamente el valor planeado, el valor el que es el EB, ¿no? Y ahora, el valor, digamos, la variación del cronograma, básicamente en este caso, si es menor a cero, va a ser atraso. El ejemplo del proyecto está atrasado equivalente a 1 millón de dólares, ¿no? Ejemplo, retraso en la llegada de transformadores de potencia o demoras en horas civiles, ¿no? Que básicamente es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No, el valor ganado menos valor planeado. Entonces, ese viene a ser la variación del cronograma. El valor ganado menos el costo actual, que viene a ser, indica si el proyecto está por encima o por debajo del presupuesto. Acá nos va a indicar si, por ejemplo, si es negativo, si es menor a cero, va a haber un sobrecosto, ¿no? En este caso, el valor ganado menos el costo real me va a salir negativo. Entonces, la interpretación es que va menor a cero y va a haber un sobrecosto. Entonces, mayores costos por trabajos nocturnos, horas extras, sobre procesos. Ah, hemos tenido eso de repente, ¿no? Como un ejemplo, y eso hace que tengamos sobrecostos. Entonces acá tenemos la variación del costo, nos permite cuantificar la variación entre el presupuesto y el costo a la fecha del corte, ¿no? Que es el valor ganado menos el costo real, y la variación del cronograma permite cuantificar lo que es la variación entre el avance real y el planeado a la fecha, ¿no? Que es el valor ganado menos el valor planeado. Y acá tenemos la línea base, tenemos que tener este tema de la configuración de la línea base, digamos, el back, que es el presupuesto de la línea base, y acá tenemos, digamos, el tema del valor ganado, el valor planificado acá, valor ganado hasta acá, valor planificado hasta acá y el costo real acá, ¿no? Entonces, y acá tenemos los indicadores, digamos, de la variación del costo y acá el indicador de la variación del cronograma, ¿no? Y acá nos van a dar cuáles son el tema que permite cuantificar las variaciones, ¿no? Y por acá tenemos también el EAC, que es la estimación hasta que se complete el proyecto, ¿no? La reserva de la gestión que tenemos que tenerlo hacia arriba, ¿no? Entonces, todo eso también lo vamos a detallar. Los índices de desempeño del cronograma, que mide la eficiencia del avance del respecto al plan. Básicamente va a ser el valor, este es muy importante, es este indicador, ¿no? El valor ganado entre el valor planeado, ¿no? Y básicamente es un ejemplo de energía que es 4.000 entre 5.000, va a salir menos de, digamos, el valor, el índice de desempeño del cronograma va a salir menor a 1 y estamos en un proyecto atrasado. Entonces tenemos que verificar este índice de desempeño del cronograma para ver si nosotros estamos avanzando de acuerdo a lo que hemos tenido como línea base, ¿no?
y tenemos que realizar cambios urgentes, ¿no? Entonces, de repente un fast tracking, ¿no? Un crash tracking. Entonces, podemos recuperar de repente el tema del avance del proyecto según la línea base, ¿no? El índice de desempeño del costo también es un indicador muy bueno que mide la eficiencia del uso del presupuesto, que es el valor ganado entre el costo real, que es el ejemplo de energía, 4.000 entre 4.800 entre 4 millones entre 4.800.000, que es 0,83, que la interpretación de este índice de desempeño es menor a uno, que es ineficiencia en costo, ¿no? Que por cada $1 invertido solo genera $0,83. Entonces, básicamente no, lo que inviertes no genera nada de valor, ¿no? Y por ende tenemos ineficiencia en costos. El BAC, que es el presupuesto a la conclusión, que es el presupuesto total del proyecto. El ejemplo de energía, básicamente es el presupuesto línea, el total, el que está aprobado, y que generalmente no tenemos que llegar a sobrepasar este monto, ¿no? Incluyen ingeniería, los suministros, obra, todo lo que se ha presupuestado, ¿no? El índice del desempeño del proyecto, que también es un indicador muy bueno, que es, digamos, no es estándar del PMBOK, pero que evalúa el desempeño global del proyecto combinando el costo y el plazo, ¿no? Como por ejemplo el, el CPI, que es el índice de desempeño del costo, versus por el índice de desempeño del cronograma, ¿no? Multiplicado esto, me sale 0,66. Si ya hemos hallado estos dos, la interpretación es menor a uno, que es el índice de desempeño del proyecto, el proyecto con desempeño crítico. Entonces, esto sí, sí tenemos un desempeño crítico del proyecto, entonces tenemos como un riesgo alto, digamos, en plazo y en costo. Entonces tenemos que evaluar cuáles serían nuestros cambios que podríamos realizar dentro de ello, ¿no? Dentro de estos proyectos. Muy importante también desarrollarlo como ejemplo y llevarlo a la parte de energía. El TCPI, que es el índice de desempeño del trabajador, que es el BAC, que es el presupuesto, menos el valor ganado, entre el BAC menos el valor, el costo real. ¿No? El ejemplo de energía, básicamente te sale 1,15, y este índice de desempeño indica qué tan eficiente debes ser de aquí en adelante, ¿no? Para cumplir con el presupuesto. Interpretación de ahora en adelante debe ser el 15%, te dice, más eficiente en costos para no exceder el presupuesto. Y eso es lo que realmente te podemos tener dentro de este indicador de desempeño para completar, ¿no? Eficiente, digamos, de aquí para adelante, ¿no? Entonces, la estimación hasta la conclusión, para completar el trabajo restante, tenemos el ETC, que es el BAC menos LB entre CPI, que esto es un ejemplo de energía, básicamente el presupuesto menos el valor ganado entre el índice, ¿no? Que es el índice de desempeño del costo. Básicamente ello, entonces, acá nos sale, por ejemplo, una estimación hasta la conclusión de 7.230.000. La estimación de la conclusión es un costo total estimado del proyecto al finalizar, y el EAC, que viene a ser el AC más el ETC, que es un ejemplo de energía, también sale 12 millones. Y la interpretación, si no se toma acciones correctivas, la situación terminaría con un más 20% de sobrecosto, que también lo podemos hacer enfocado a los proyectos, ¿no? Este es como un tema digamos, de ejemplo en la parte de proyecto de energía, ¿no? Y ya para terminar, el tema de la gestión de contratistas y seguridad normativa, que es básicamente ver el proceso digamos, del tema de los contratistas eléctricos, y que cumple la normativa técnica peruana con el Código Nacional de Electricidad, la norma técnica peruana, el NFPA, los planes de seguridad eléctrica, los permisos de trabajo, la comunicación efectiva y liderazgo técnico. Va a haber un caso práctico de desempeño contratista en montaje de su estación, indicadores de seguridad y productividad, que también lo vamos a realizar. Riesgo de seguimiento y control y cierre de proyecto. También vamos a tocar temas digamos, de gestión de riesgos, controles y cierre del proyecto, ahí vamos a estudiar un poco sobre matriz de riesgos y controles, ¿no? Para los proyectos eléctricos, los procedimientos de inspecciones de pruebas, el megado, las pruebas dieléctricas, la FAT, la SAT.
las pruebas en sitio y las pruebas en fábrica, el control documental de actas y entregables, que también es muy importante, lecciones aprendidas, retroalimentación de nuevos proyectos, el cierre técnico y el financiero del proyecto. Ejemplo final, cierre exitoso de un proyecto de electrificación, que también lo podemos integrar dentro de la planificación hasta la puesta en servicio. Bueno, los cronogramas y costos en nuestra hoja de ruta hacia el éxito, tiempo y costo bajo control. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna, a ver, déjenme ver si tienen algún, yo creo que eso ha sido muy práctica para, de alguna manera, para que puedan de alguna otra forma conocer un poco de la estructura que voy a llevar en cuenta y que va a estar interesante este curso porque nos va a dar enfoque al tema de los indicadores y ver cómo llevamos estos hacia la parte de energía, ¿no? Estudiarlo, tener conceptos claros y de alguna manera llevarlos a la realidad. Vamos a hacer ejemplos en la parte de energía para que de alguna u otra forma lo tengan muy claro en la parte de lo que es el tema de proyectos eléctricos, tanto en distribución como en transmisión y la parte de generación eléctrica, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estará ahí por ahí, María? Sí, listo, ingeniero, muchas gracias. Comentarle que a los participantes que me están preguntando por interno, ahora les voy a enviar toda la información para la inscripción. También quería comentarles que el seminario es parte del programa Especialización de Gestión de Proyectos Eléctricos, que tiene fecha de inicio el 26 de enero y la frecuencia a realizar es los días lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Eso sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias por la participación de esta noche y también a los asistentes. Los esperamos en clases. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias. Ok, muy amable de su parte y gracias por todo también. Gracias, ingeniero. Buenas noches.